Bueno, pues ya tenemos el arancelazo de Donald Trump, que ha decidido que nos castiga a todos con aranceles, por cierto, a todos, hasta una isla donde no hay personas, solo hay pingüinos, porque ha encontrado el déficit comercial en una isla que solo tiene pingüinos. O sea, a este nivel hemos llegado. Bien, va y responde la Unión Europea. ¿Y cómo responde? No, nosotros más aranceles, es decir, más golpe, porque cuando tú bloqueas o haces lo que están haciendo, que es castigar fiscalmente el comercio en las dos direcciones, salimos todos destrozados. Vale, faltaba en la boda la tía Juana, pues ya ha aparecido. ¿Quién es Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, ¿qué es lo que va a hacer? Primero un pedazo plan de timo de muchísimo cuidado, que ahora se lo vamos a explicar, que es surrealista. Volvemos incluso en cifras parecidas al timo que les ha hecho a todas las personas afectadas por las inundaciones de Valencia. Ahora les explicamos ese plan timo. Y ya está anticipando además que quiere intervenirlo todo, que quiere cobrar más impuestos, etcétera. Vamos, lo que viene siendo el socialismo, comunismo en vena de toda la maldita vida. Vale, bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez y ahora les explicamos el plan timo con el que dice que nos va a rescatar. No, mire, déjenos en paz y váyase. Superar este golpe es lograr que la sinrazón de algunos líderes no la acaben pagando las mayorías sociales de siempre. Pero también es salir más fuerte de ella. Utiliza frases del COVID, salir más fuerte. ¿Desde cuándo se sale más fuerte cuando recibes golpes? O sea, ¿pero qué tipo de tontería es esta? Bien, el cartelito, defiende lo tuyo, compra lo tuyo, Perdón, pero ¿no estás diciendo que es malo el proteccionismo de Donald Trump? Entonces que tú practiques el mismo proteccionismo va a resultar que es bueno. Bien, pero dice, y de esto vamos a salir más fuertes. Bien, déjenme que les presente el plan timo versión 2.0, porque lo tenemos experimentado en el famoso volcán, lo tenemos experimentado en las inundaciones de Valencia, pues aquí llega el tercer injerto extraño de cosas que se le han ocurrido y que acabarán, ya se lo digo, en una subida de impuestos, aunque esto no les cuesta un duro. Bien. Estimación del dinero del plan timo, 14.100 millones de euros. Qué bonito les queda. ¿Se acuerdan cuáles eran las cifras cuando se presentó lo de Valencia? Muy parecidas, ¿verdad? Empiezo a pensar que tienen una plantilla. Les da lo mismo 8 que 80. Presentan la misma cosa, se quedan tan anchos y se acabó. Y atención porque hay cosas que también generan ese paralelismo. Bien, vamos con el desglose. 6.000 millones de euros. De estos 14.100 millones, ¿a qué corresponden? ¿Cómo no? Línea SICO a devolver. Oiga, pedazo de generoso, no se canse, ¿eh? No se hernie usted, ande con cuidado, pedazo de tacaño. Perdón, o sea, línea SICO a devolver. Y si esto es un golpe estructural o es un golpe a medio y largo plazo, como tiene toda la pinta, ¿cuándo se devuelven? ¿Cuando esté todavía peor? Muy bien, un gran planteamiento económico, sí señor. Venga, del mismo importe de los 14.100 millones de euros, otra de las partidas, 6.700 millones de euros, que son medidas viejas. Ha hecho un refrito, ha abierto ahí la puerta de la nevera y todo lo que veía que estaba a punto de caducar lo ha echado. O sea, son medidas ya anunciadas, son medidas que no se corresponden a medidas específicas para combatir un golpe al comercio como el que suponen los aranceles. Ha cogido medidas que ya estaban lanzadas y publicitadas, le ha dado lo mismo y las ha vuelto a requete publicitar. ¿Qué más da? Total, como es el señor del fango, venga. Vamos con más desglose de este paquete de supuestas ayudas. 5.000 millones de euros. Bien, supuestamente van a ser a pagar por la UE. No lo paga con los presupuestos españoles, claro, como no suele tener, porque de hecho se lleva a matar incluso con sus propios socios. Bien, ligado a ayudas, atención, viejas. ¿Por qué digo viejas? Pues básicamente porque tiene toda la pinta de que se metería dentro de los fondos Next Generation, que no los hemos apurado porque no hemos presentado proyectos, porque así de guays somos en el gobierno de España y por tanto no hemos aprovechado aquellas partidas de los famosos 140.000 millones y atención sobre todo porque es que no se han presentado nuevas medidas concretas. Entonces, ¿usted cómo puede estar anunciando 5.000 millones de euros de ayudas de la UE cuando no se ha concretado ninguna nueva? Cuando no hay un plan de medidas concretas por parte de la UE, ¿usted ya sabe lo que van a sacar? ¿Sí? ¿Se lo ha dicho von der Leyen o se lo ha dicho el pony de von der Leyen? Evidentemente esto es un plan timo, como la copa de un pino. Ahora, ya les anticipo, 14.100 millones de euros teóricos, medidas viejas, medidas a devolver, medidas de la UE que ni siquiera están aprobadas. ¿Saben lo que va a ocurrir? Que va a utilizar esto y si no al tiempo para decir, hombre, si yo soy tan generoso que doy 14.100 millones de euros, tendrán que comprender ustedes que ustedes tienen que hacer también un esfuerzo para financiarlo. ¿Y cómo se financian los gastos de los estados? Pues se financian con impuestos. Prepárense, de momento ha anunciado el plan timo. Ya les digo yo que en breve nos anunciará que, claro, los 14.100 millones de euros alguien los tiene que pagar y que vamos a tener que ser nosotros. Vamos, que el plan de rescate a nosotros lo vamos a pagar nosotros cuando realmente el dinero no va a salir de ningún lado y él se va a quedar los 14.100 millones de euros de aquí
y los 14.100 millones de euros que nos subirá los impuestos. Ya les anticipo que de momento enero y febrero de este mismo año, solo enero y febrero, boletines oficiales de la agencia tributaria plasman ya una subida de impuestos de más de 4.000 millones de euros. ¿A que tengo más credibilidad yo que el plan Timo? Yo recibo cada día acusaciones en el Congreso de los Diputados que robamos, que somos prevaricadores, que malversamos fondos públicos, todos los días, y nadie apela a la presunción de inocencia, cuando es un derecho constitucional que tenemos todos. A ver, vamos a hablar de la reinterpretación que ha hecho de la presunción de inocencia esta persona, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que la ha reinventado de la siguiente manera, básicamente, si a mí me interesa, existe, si no me interesa, no existe. Una cosa muy dictatorial y, por lo tanto, muy suya. Pero vamos a hablar también de otra cosa, dice, es que nos acusan de todo. Hombre, viniendo de los ERE, quizás es un factor a tener en cuenta, ¿no? A lo mejor, claro, después de haber visto un escándalo de robo de 679 millones de euros, alguien sospecha que hay ladrones. Qué cosas, tenemos la gente normal. Bien, pero es que va y resulta que allí está ocurriendo otra cosa, y es que se ha comenzado un juicio muy importante por una adjudicación de la explotación de la mina de Andalcóllar. ¿Se acuerdan la famosa historia de aquella balsa de lodos tóxicos que salió de Bolidén? Bien, en el año 13 deciden que hay que volverlo a explotar, Junta de Andalucía socialista. Y allá que empieza el jaleo, ¿cómo no? Una adjudicación que podía dar un negocio nada más y nada menos que 18.000 millones de euros. Se presentó una empresa normal, canadiense, avalada por un banco de inversión, 3.000 millones de euros detrás, que avalaban la capacidad de explotación minera. Bueno, pues de pronto deciden que hay una empresita, recién creada, qué casualidad, 3.000 euros, no 3.000 millones, 3.000 euros de capital social, y empieza a tener determinadas conversaciones. ¿Con quién? Con la persona responsable de la adjudicación. ¿Quién era la persona responsable de la adjudicación? Anda, una persona de la máxima confianza de María Jesús Montero. Hasta el punto de que cuando ella llega al gobierno con Pedro Sánchez, es a la persona a la que aupa como presidente de la SEPI. Bien, la SEPI es esa empresa pública o esa institución pública que con dinero de todos los españoles más dinero europeo se ha dedicado a hacer rescates. Por ejemplo, el de Air Europa. ¡Anda! Esto empieza a conectarse, ¿verdad? Bien, es lo que suele pasar con el Partido Socialista y las tramas de corrupción. Bueno, esta persona está en estos momentos imputada, está procesada, ¿vale? Ahora les vamos a contar todos los detalles de lo que ha ocurrido, pero claro, es que estuvo guardándole el sillón incluso imputado, estuvo guardándole el sillón María Jesús Montero. Vamos, que lo blindó, que lo protegió, que era su hombre. ¿Por qué era su hombre una persona que aparece ligado a una empresa chiquitica, recién creada, que no tenía capacidad para nada, pero que está certificado ya por la Audiencia Provincial de Sevilla, que mantuvo conversaciones durante todo el periodo en el que se estaba realizando la adjudicación de ese contrato, y a la grande, normal, potente, respaldada por bancos de inversión, la mandaron a determinado sitio y se le acabaron dando a una pequeñita que hizo zasca, un recoloco? Toma que te lo paso, a una empresa que ni se había presentado del Grupo México. Bien, ¿quién aparece ahí? María Jesús Montero. ¿Qué cosas tenemos la gente, oye, de pensar mal de ella y de decir que alguien que venía de la Junta de Andalucía, en la cual se había fraguado todos los seres, a lo mejor resulta que son prevaricadores? ¿Qué cosas tenemos? Por cierto, este juicio, ¿vale?, que ya ha comenzado la Audiencia Provincial de Sevilla, ¿por delito de qué? De prevaricación. Cosas, coincidencias que pasan con el Partido Socialista. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Me imagino que os ha dejado con una sorpresa tremenda que aparezca María Jesús Montero y el Partido Socialista relacionado con casos de prevaricación, de oye, me lo llevo, adjudicación multimillonaria no va a ser para ti, va a ser para este que se acaba de crear. Me imagino que os ha dejado totalmente sorprendidos. Te deja perplejo Sí, ¿no? escuchar a esta señora, a ver cómo se lo explicamos para que lo entienda fácil. Precisamente porque el hecho de que sea vicepresidenta del Gobierno cuando se le acusa y con motivo de prevaricación, de corrupción y demás, es por la presunción de inocencia. Es que ella es la prueba viviente de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no impide que te puedan acusar, en todo caso, claro. Impide que te condenen sin pruebas. Que te condenen claro. sin pruebas, pero ella es y Pedro Sánchez, por ejemplo, siguen en el Gobierno y no han sido condenados todavía por la presunción de inocencia. No basta con señalarte para condenarte. Es que justo el ejemplo que quería poner
es lo contrario de lo que ella quería decir, porque el ejemplo que ha puesto es precisamente la presunción de inocencia que se le aplica. Ella dice que se le niega y es al revés. Lo que estás demostrando es que se te aplica la presunción de inocencia, porque a pesar de que se te acusa, nadie te condena hasta que se demuestre. Pero además es que fíjate una cosa, ya más allá del caso concreto de la adjudicación de la mina de Alcoyar, en el que ahora entraremos y que, bueno, para mí desde luego que hay indicios muy sólidos, es que ya estamos en un paso previo de lo que se puede acusar a María Jesús Montero y de lo que yo sí la acuso, es de tapar siempre a los presuntos corruptos. O sea, eso es incuestionable. Venimos de Andalucía, de todos los ERE, ella era la persona que tenía que haber reclamado todo el dinero que se sustrajo a los parados de Andalucía y no lo hizo. Y además ha tapado a quienes cometieron estos delitos. Pero es que ahora vuelve a hacer lo mismo, lo ha hecho con el tema de la mina de Aznalcóllar, al que está imputado, a la persona que está imputada, que era un consejero del gobierno en el que ella era parte, no solo le tapa, sino que además le promueve para presidir la SEPI y, como bien decías, que es lo llamativo, le guarda incluso el puesto mientras está imputado, ¿no? Yo creo que esa es una seña de identidad del Partido Socialista en particular y de la izquierda en general, que es que siempre tapan cuando no promueven a los corruptos. No, pero sobre todo yo ya, o sea, es que esta gente que siempre aparece relacionada con casos de corrupción y siempre ellos son el jefe del que está imputado, el jefe del que le denuncia al Dama, el jefe de, hombre, a lo mejor acabas pensando que el jefe tenía alguna capacidad de influencia. Es que más digo que tapar yo. parece que les premian. Más Total, que tapar. total. O sea, que es un mérito. Sí, sí. Vamos con declaraciones del consejero de Presidencia, ¿vale? Antonio Sanz, en la consejería, perdón, en la Junta de Andalucía, en estos momentos ya en manos del Partido Popular. Escúchenle. Las advertencias de los interventores a la señora Montero por menoscabo de fondos públicos. Ha llegado la hora de que dé explicaciones por el carpetazo de la señora Montero al caso que hemos conocido también recientemente en relación con el menoscabo de dinero público y donde la señora Montero se autoindultó. Yo creo que ahí está haciendo ahí una especie de mejunje, pero bueno, pero se está refiriendo también a lo que estaba mencionando Sandra. O sea, ella era la responsable de reclamar la devolución al erario público de los 679 millones de euros. Era la única que tenía poder para hacerlo porque hubo un decreto de la Junta de Andalucía que le confería a ella el poder porque ella era consejera de Hacienda. ¿Qué hizo? Decidió que no. Decidió que casi que no lo reclamaba. Con lo cual dices, oye, ¿qué es lo que ha estado pasando allí? Yo sé que ella no ha estado ni siquiera imputada por el caso ERE. La gente que se imputó en el caso ERE era la gente en la etapa de Griñán, Chávez y demás, no era la de los equipos de gobierno de Susana Díaz y efectivamente ella, que venía de los equipos de Griñán, había pasado, pero a ella no le tocó. Bueno, cosas que pasan en la vida. Pero en el caso de Aznalcóllar, cuidado, porque en el caso de Aznalcóllar, toda la adjudicación, esa famosa, que el que se presenta, además era el único que se había presentado y de pronto aparece como un meteorito, una empresa recién creada, que lo que hace es esto que se denomina en técnica de licitaciones y de concursos el sacacorchos. Obtengo el contrato y se lo paso a otra. Lo que quiere decir que la otra no se quería presentar. Entonces huele que espanta. Y ahí ella estaba en la consejería. No era la consejería justo de la que dependía esta persona, pero ella estaba en el gobierno. Hombre, es que además en ese caso yo decía, para mí los indicios son muy sólidos, ¿no? Por un lado, tú lo decías, estamos hablando de una empresa canadiense que se llama Emérita, que se presenta a esa licitación, es en principio la única empresa que se presenta y viene avalada por un fondo de inversión, por la propia Embajada de Canadá, aparece entre las 50 sociedades más grandes de la Bolsa de Toronto. Pobrecicos, y de repente, no debían saber dónde se metían. Y de repente, cuanto más avales tu normalidad, peor lo tienes. Peor para el Partido Socialista. La izquierda del Partido Socialista eso no lo considera un mérito, ¿no? Y de repente, en el último momento, cuando va a terminar la fase de comprobación de la parte más económica, aparece una empresa que nace de la nada, que por tanto tiene experiencia cero, que yo creo que esto es importante subrayarlo, que se constituye con un capital social de 3.000 euros y a la que le terminan dando la adjudicación. Pero es que encima hay mails que se ve, que demuestran, la UCO lo demuestra, el compadreo que hay entre los fundadores de esta empresa con capital social, insisto, de 3.000 euros y el consejero de María Jesús Montero. Ahora les damos todos los detalles de lo que ha pasado allá, pero yo les digo una cosa, vamos a ver, la UCO ya en la trama Coldo ha certificado que la moción de censura fue en mayo-junio de 2018, mayo-junio, hasta que se sentaron en el gobierno, había pasado ya julio, bien, agosto era el mes de vacaciones, septiembre empezó a operar el gobierno. Bueno, pues la UCO ha certificado que la trama Coldo, PSOE, Sánchez, llámenlo ustedes como quieran, comenzó a operar en septiembre del 18. Vamos, traducido, que según cogieron los maletines de presidente y de ministros, según se tomaron sus respectivas vacaciones, según volvieron ya estaba la trama montada. ¿Vale? Así lo digo. Bien, pues ¿cuál fue la elección de María Jesús Montero como persona para que repartiera el dinero de la SEPI en el gobierno central?
este señor, Vicente Fernández Guerrero, vale, el principal imputado en este caso. Ella lo conocía de la Junta de Andalucía. Tanto lo conocía que lo ha estado defendiendo a muerte. De hecho, cuando es imputado, que ahora ya está procesado, cuando es imputado este señor porque ella se lo lleva al Gobierno de España, imagínense cuáles eran los planes de reparto de dinero de la SEPI para llevar a este señor, bien, cuando ella se lo lleva y lo imputan, dice, ¿qué hacemos? No lo podemos mantener como presidente de la SEPI. Y efectivamente él dimite, no lo mantiene como presidente de la SEPI. ¿Qué hizo ella? Mantiene la silla vacía, esperando a ver cuándo lo podía recuperar. De hecho, el famoso Bartolomé Lora, el que interviene en el rescate de Europa, interviene en funciones de, era el vicepresidente, e interviene porque no se había podido sentar el señor de qué, el señor imputado por el caso Andalcollar. O sea, vayan ustedes haciéndose una estructura de cómo funciona la mente de María Jesús Montero. Mopongo, por lo visto, mopongo a la legalidad. Bien, luego vamos a hablar de todo esto. Les damos los datos de este caso. Bueno, la concesión, la mina de Andalcollar, con una explotación potencial de 18.000 millones de euros. Vamos, se lo traduzco. El que entre se forra. Esto para el PSOE, el que entre se forra, casi de esta salimos juntos y de esta nos forramos juntos. Bien, la fecha, 2013 a 2015, el momento de esa adjudicación, Montero era consejera de la Junta Socialista de Andalucía. Los indicios de prevaricación, esto no es cosa nuestra, está plasmado en un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. Anda, sí, la misma a la que le están limitando ahora para intentar mantener la sentencia de los ERE y a la que le está combatiendo un tal Cándido Conde Pumpido. ¿Qué cosas más raras en el PSOE que todo acaba exactamente en las mismas manos? Venga, los indicios de prevaricación. Se aparta una empresa, lo ha explicado perfectamente Sandra, una empresa canadiense, emérita, avalada por bancos de inversión, por una inversión detrás en materia de explotación de 3.000 millones de euros, y se le da a una compañía pequeñita, de hecho se llama Minorbis, tan pequeñita que hasta el nombre indica lo pequeñita que es, Minorbis, recién creada con 3.000 euros, no sé, estírate un poco, pon 10.000, 15.000 para disimular, no, 3.000 euros, y una cercanía, esta es la clave de la historia, al político imputado que decidió. ¿Quién era el político imputado? Anda a la mano derecha de María Jesús Montero. Bien, Vicente Fernández Guerrero, al que Montero aupó a la presidencia de la SEPI nada más llegar al gobierno. La acusación, efectivamente, prevaricación y respaldada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Este es el caso. O sea, es que en España no terminamos de acumular casos con respecto al Partido Socialista. Ellos aseguraban en la moción de censura que venían para eliminar la corrupción porque el PP era el partido más corrupto del universo universal, del mundo mundial y de todo lo que nos pudiéramos imaginar. Bien, Tito Berni, caso Coldo, caso Begoña, caso David Sánchez, caso Andalcollar, y suma y sigue y suma y sigue. O sea, yo, de verdad, o sea, siempre aparecen los mismos. No sé, yo si fuera ella vigilaría un poco más la presunción de inocencia, pero bueno. Esto lo que indica es que Vicente Fernández Guerrero, en el caso de Andalcollar, no actuó motu propio. Totalmente. Quiero decir, porque si hubiese prevaricado o hecho la concesión prevaricado. presuntamente... Señores de la Fiscalía, hola. Sí, con un interés particular privado, digamos, para forrarse él, pues no tendría ninguna lógica esta protección que ha recibido después por parte de Montero. Total. Incluso yo creo que esto también trascenderá a Montero. Vamos a ver, que aquí lo que se está, pues, como sucede en la mafia y en las organizaciones de este estilo, pues que se le está premiando el servicio a alguien, pero el servicio a un ente superior. Yo no sé si el partido como tal, la Junta, pero es evidente que en el caso de Andalcollar, viendo esto, el interés porque se le diese a esa empresa casi fantasma no era personal de Vicente, del señor este, sino que era de la Junta del partido, y entonces, claro, dirán, coño, ahora que Vicente se ha sacrificado, pues hay que cuidarle. La empresa, que es un factor a tener en cuenta, la empresa obviamente con 0 años de experiencia y con 3.000 euros de inversión de capital social no tenía capacidad para hacer nada. ¿Qué hizo? Te lo paso. Entonces, según gana, ¿qué es lo que hace? Pues detrás hay una empresa que se llama Grupo México que no se había querido presentar, ellos sabrán por qué. Ellos sabrán por qué, que coge y le hace el pase de la mercancía. A mí esto me parece, o sea, de una obscenidad y de una caradura. Es burdo a más no poder, pero como todos los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista. Y yo insisto que es que además en este caso, aparte de que los hechos ya de por sí, cuando uno los pone sobre la mesa, de verdad que hablan por sí solos, o sea, una empresa grande, otra empresa pequeña. Lo que tú estabas comentando, eso detállalo porque eso es muy importante. Lo que ha acreditado ya la Audiencia Provincial de Sevilla es la cercanía entre la mano derecha de María Jesús Montero y la empresita.
Estamos hablando de que esta empresa, los fundadores de esta empresa son los mismos de otra, que tiene mucha relación con este señor que era el secretario de la Consejería de Innovación, con Vicente Fernández Guerrero. Y lo que la UCO intercepta son mensajes pues, de colegueo máximo, de que te escribo un domingo o un sábado a horas intempestivas, además lo dice así la UCO, horas intempestivas, para sustentar esa... Vamos, que eran amigos. Claro, que es que tenían un colegueo máximo. Entonces, claro, cuando tú ves que este señor tiene un colegueo máximo con una empresa que se constituye con un capital social de 3.000 euros y cero experiencia, y qué casualidad que en el último momento le dan una adjudicación de un negocio potencial de 18.000 millones de euros a esta compañía en detrimento de otra infinitamente más grande, infinitamente más importante y respaldada nada menos que por la Embajada de Canadá y por un barco de inversión de Canadá, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí es que me parece blanco y en botella. María Jesús Montero sobre los ERE. Vayan preparándose para la esencia de esta forma de pensar. Para judicializar estas cuestiones, pues justamente que se procesaran ni más ni menos que a presidentes de la Junta de Andalucía, que posteriormente el Tribunal Constitucional declara nula esa sentencia, y de hecho en este momento estas personas pues sobre esa sentencia no tienen más que responder. Se ha demostrado que todo esto fue un invento, un intento por parte del Partido Popular de desbancar por la vía no democrática a los gobiernos socialistas. O sea, el dinero de los ERE desapareció, 679 millones. ¿La democracia consiste en robar dinero? Es que lo de reescribir Esto es un invento, dice. Así que el dinero ha aparecido. O sea, el dinero no está, ¿verdad? Vale, si el dinero no está es que ha sido robado. Bien, si ha sido robado, ¿quién es el responsable? No, un invento del PP. Es que es surrealista la explicación. Esta es la misma persona luego de, en el caso de Dani Alves, de presunción de inocencia, nada de nada. Es la misma persona. La misma persona, vamos, que cree en la justicia, pues no lo sé, más o menos lo mismo que yo en que Elvis Presley esté paseando en estos momentos por la calle Serrano. Pero ¿cómo van a creer en la justicia si lo que está haciendo precisamente es todo lo contrario? Quiero decir, Manuel Chávez y Griñán fueron juzgados con todas las garantías en un sistema como el español, totalmente, absolutamente garantista. Tuvieron la posibilidad de apelar tanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como posteriormente al Tribunal Supremo, y lo que es un ataque a la justicia y al Estado de Derecho y a todas las presunciones de inocencia y de tal, es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que es un órgano político que de manera ilegal ha invadido la jurisdicción que no le corresponde, que es del Supremo, se ha puesto a valorar pruebas, a entrar en cuestiones que no puede, y precisamente para atacar la justicia, o sea, para desde la política indultar fraudulentamente o de manera ilegal a unos, o sea, desde el poder, desde el gobierno, indultar a unos de tu partido, saltándote por encima de la justicia. Eso sí que es un ataque a la justicia. Déjame que recuperemos el momento, bueno, los dos momentos, Sandra. El momento de cuando se cisca literalmente en la presunción de inocencia, dice que quiere una condena para Dani Alves, porque es su bandera política. Y a Dani Alves, oye, que yo ni entro ni salgo, yo no tengo ni maldita idea de qué ocurrió en el famoso baño, obviamente. Es que para eso están los jueces. O sea, en los Estados de Derecho para eso están los jueces, para eso está la práctica de las pruebas, para eso están las instrucciones judiciales, para eso están ambas partes, para eso está la Fiscalía, para eso está el sistema judicial. Desde luego no María Jesús Montero. Bueno, vamos a ver cómo se cisca literalmente en la presunción de inocencia y luego las supuestas disculpas. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos? Bueno, estas son las declaraciones que ustedes ya conocen, una aberración y vamos, una especie de me cisco por todo lo alto en el Estado de Derecho. ¿Qué querías decir, Raúl? No, bueno, en realidad me iba a tocar pero no, estas declaraciones tendrían sentido si la mujer que denunció a Dani Alves hubiese ido a una comisaría y no se le hubiese permitido presentar la denuncia. Pero es que ha habido un juicio. ¿En qué momento se le han negado los derechos a esta mujer? No, pero es que además lo que está diciendo es lo que siempre dice la izquierda y no tiene ni pies ni cabeza, que es que a una mujer, por el simple hecho de ser mujer, y además ella añadía lo de joven, que a mí me hace mucha gracia. Sí, por lo visto ahora hay una justicia no solamente feminista ultra, sino feminista ultra joven. Siempre hay que creerla, y entonces es su palabra contra el resto, pero da igual lo que digan los jueces. Vamos a verlas. Es que el poderoso, que dice, el poderoso ha estado sentado en el banquillo, ha estado en prisión preventiva primero, luego ha estado también hasta que ha sido absuelto en
la cárcel. O sea, que la denunciante ha tenido todo el respaldo y del Estado de Derecho, y en ningún caso se puede hablar de trato de favor hacia nadie. La poderosa es una tal Begoña Gómez, que por eso está utilizando el poder del Ejecutivo para incluso presentar querellas contra los jueces que por indicios penales obvios intentan investigar lo que ha hecho. Pero vamos a las disculpas, porque la izquierda está diciendo que con esto que ustedes van a ver, que ya está, que ha arreglado todo. Tenemos aquí una dictadora que va literalmente atentando contra el Estado de Derecho, pero hombre, pide esta cosa, yo no sé llamarle disculpas, vamos a escucharlo. Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas. ¿Cómo que sí se puede poner? Es que qué jeta Pues tiene. es que ha dicho... literalidad, ojo. O sea, la literalidad es, en cuanto una persona, mujer, joven, denuncie a alguien, los poderosos, automáticamente tiene que ser condenado. O sea, es que esa es la literalidad. O sea, ¿esto es pedir perdón? No, claro que no es pedir perdón, es seguir hacia adelante, que es lo que hacen, y reescribir, igual que reescriben la historia de los ERE, pues reescriben también las declaraciones constantemente, y donde dije, digo, y ya está, pues ya está. O sea, esto es una vergüenza, se mire por donde se mire. Por supuesto que se ha pasado la presunción de inocencia por el arco del triunfo, y bueno, pues está bien que pida disculpas, pero también hay que creérselas. Es que hablan como si la presunción de inocencia fuese la impunidad, o sea, como si la presunción de inocencia significase que no se te puede acusar, que no se te puede someter a un juicio, y no es así. La presunción de inocencia significa que hay que demostrar, para condenarte de cualquier delito hay que demostrarlo con pruebas, pero no significa que tú puedas alegar la presunción de inocencia para hacer lo que te dé la gana de manera impune. Para eso tienes que ser familiar de Pedro Sánchez, pero la presunción de inocencia no es eso. Oye, ¿creéis que está en horas bajas? Totalmente. Claro, porque ha lanzado esta barbaridad, ha lanzado el ataque a las universidades privadas, la pusieron a defender, quitarle dinero a Andalucía para dárselo con el cuponazo catalán, y la pusieron de responsable el PSOE en Andalucía. No la han puesto al frente del plan timo de supuesta ayuda frente a los aranceles. Se lo cuenta Rubén Fernández, que ha ungido, dice, Sánchez a cuerpo, como ahora el gran... ¿Está en horas bajas? Que es el gran asunto para el sanchismo ahora, es enfrentarse a Trump. Si apartas a María Jesús Montero de eso, que es tu gran asunto, evidentemente está en horas bajas. A ver, las encuestas le están dando, vaticinando en Andalucía el peor resultado de la historia del Hay Partido euforia Socialista. En el Partido Popular, claro, andaluz. Si a eso le sumamos pues que cada vez que habla sube el PAN, pues yo creo que efectivamente está en horas bajas. No, y bueno. No. Cada vez que habla no. Estás exagerando. Vamos el efecto Montero ha sido que Juanma Moreno está todavía más convencido de que va a revalidar la mayoría absoluta y probablemente ampliarla. Y esto, pese a declaraciones como las que vamos a ver, ¿vosotros creéis? Venga, vamos con Mopongo. Este partido de la oposición mayoritario, que es el partido Mopongo, a todo. Subida de pensiones, Mopongo. Transporte gratuito, Mopongo. O sea, veía caras de vergüenza ajena detrás. Ya. O sea, y mira que ponen a los más palmeros entre los palmeros, los que son capaces. ¡Ale, vamos para allá, Quillo! ¡Venga, vamos! Que aplaudo de todas formas. Hombre, es que hay cosas que dan vergüenza ajena y esta es una de ellas, pero es que yo decía, cada vez que habla sube el pan, cada vez que habla, de verdad que alguien en el Partido Socialista debería darle vergüenza ajena. Pero lo ha ensayado. Sí, porque no claro. solamente es Mopongo, dice Mopongo. Sí, sí. Y hace un gesto ahí a lo he marcado el gol definitivo en la Champions, en la final. Pero ¿de dónde los sacan? Es sorprendente. Es que de verdad. Que alguien haya considerado que esta señora puede ser un buen activo electoral, como se dice ahora. Porque además, toda su carrera política, en toda su carrera política, ella nunca ha dado la cara como candidata, como cabeza de lista. Bueno, eso es verdad, ella no ha conseguido votos, ella por decirlo de una forma llana. Ha ido trepando, primero destrozó la sanidad en Andalucía, luego como consejera Luego de destrozó Sanidad, la Hacienda. luego de Hacienda, cuando llegó Sánchez al gobierno, se la nombró ministra, pero ella no es como otros casos, pues hay muchos casos de que primero son alcaldes y tienen cierto éxito, presidentes autonómicos. No, esta señora jamás ha sido sometida a las urnas. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando ¿Tú te pongas? Yo me ¿O pongo? sí.
Me opongo, yo creo que las urnas le van a dar un sopapo en toda regla y bueno, pues eso es lo que va a pasar, que es lógico, ¿no? Que es que solamente tenemos que repasar toda su trayectoria, tanto en Andalucía como en el Gobierno de España. Y yo creo que ahí ya los votantes de Andalucía encuentran razones más que de sobra de verdad, yo para ya no votarla. me estoy haciendo muy mayor, debe ser, cabo. Llevo ya 30 años en esto y recuerdo cuando comencé yo en el periodismo y tenías la sensación de que los políticos, por lo menos, tenían una apariencia de seriedad. Ya. O sea, yo no sé si lo eran, ¿eh? Bienvenido al pero mundo tenían real. una apariencia de seriedad. Y ves esto, el mopongo. Dices, ¿pero esto de dónde se ha escapado? De verdad, parece el Benidorm Fest. Bueno, venga, que nos vamos a ver cómo se contrató, si se le puede llamar así, a la que dice Ábalos, que es su novia, que lo que es una prostituta sacada de un catálogo de prostitución, que la enchufó por doblete, al igual que otras 4 personas de estas con las que se relacionaba Ábalos. Les contamos todos los detalles, ya verán. Y esto, si se confirma que este hecho es real, esto es lamentable. Pero es lamentable para España como país. Evidentemente, yo comparto su punto de vista. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque, evidentemente, esto genera una sombra de duda sobre todos. Y es una vergüenza. Presidente de Traxa, Jesús Casas, dependiente de la SEPI de María Jesús Montero, está aprobado, es asqueroso y suele ser conveniente decirlo a tiempo, ¿vale? Y se va a creer, pues determinada persona, yo desde luego no, que usted no avisó a María Jesús Montero de que le estaban obligando a enchufar a la sobrina, es decir, la prostituta de Ábalos. Entonces están de maravilla los shows y golpeo la mesa y me hago un Nacho Cano, sí, esto queda muy bien mediáticamente. Pero aquí se va a creer el más tonto del pueblo, y yo no lo soy. Que esto no tenían aviso de ello, es decir, lo conocía todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es Ábalos, por supuesto, y María Jesús Montero, por supuesto, porque es la responsable de la SEPI. Hemos publicado la noticia en Libertad Digital de que en estos momentos, por cierto, ha salido no de una comunicación oficial, no de lo asqueroso que es ocultar información, ¿verdad? No ha salido de transparencia, no. Ha salido de un cruce de mails que tiene la investigación de la UCO. Y en el cruce de mails, la gente de Adif, en este caso no es Traxa, es la de Adif, habla de que tiene en estos momentos 785 personas sin cobertura presupuestaria. 785 personas, un batallón entero de gente. ¿Cuántos son enchufados? Pues no lo sabemos porque no hay ningún control ni transparencia de nada. Es nuestro dinero, es nuestro presupuesto, son nuestras empresas, no son de Sánchez, no son de Ábalos, no son del tío de la sobrina, no son del catálogo de prostitución, son nuestros. Y si los pagamos son para que hagan algo, aparte de robarnos dinero. Entonces, sí están muy bien los shows, señor Casas, le ha salido de maravilla, pero el que se quiera creer que no tenía aviso de todo esto desde number one, Pedro Sánchez, hasta abajo, de verdad, que se vaya a otro concurso de méritos porque en este no cuela. Pero bueno. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Aquí seguimos. Es que a mí estas historias de ahora me voy a hacer aquí el show mediático y yo Es me que quito es de en eso. medio y la patata para los demás. ¿Cuándo fue el contrato a Jessica, Miguel Ángel? Pues creo que fue el 2019, ¡Anda! 2020. No, el de 19 fue el de Ineco, Pero creo, sí, ¿verdad? Son ya tantos que ya uno... Y acto seguido fue el otro, Si Claro. tan asqueroso es, fue el de Traxa. impide que suceda. No montes cuando te pillan, ay, qué asqueroso es, ¿no? Es asqueroso, pues que no... El impide. 23 de febrero de 2020, como para olvidar, el 23F de 2020, Jessica le envía el mensaje a Ábalos y le dice que se me acaba lo de Ineco, que se me acaba, búscame algo. Vale, el 23 de febrero. 1 de marzo de 2020, contratada. En 7 días. Ahora les vamos a dar todos los detalles. En 7 días contratada. Perdón, ¿esto es una licitación de un cargo? ¿Esto es un concurso de méritos? ¿Cuál era el mérito? El mérito ya había sido efectuado, ¿verdad? El mérito era un mérito de mucho cuidado. La sobrina. Porque aguantar a Ábalos, la verdad que tiene mérito. O sea, eso no se lo vamos a negar. La sobrina. La sobrina. Y, claro, y el no sobrineo. sabían que era la sobrina, ¿no? Claro. Nadie preguntó, oye, que El presentan aquí una persona que es la no sobrina. sabía qué quiere decir que era la sobrina de Ábalos. Ya, claro. Pensaba que era la hija de la hermana de Ábalos, sí. No, es hombre. eso. Y dice, si se demuestra, perdón, ¿pero qué quiere usted que se demuestre? Pero si ha cantado ella. Es que ha sido ella la que en sede judicial, Miguel Ángel, la que dijo, oiga, a mí me dijeron que si eso ya me llamaban. Y es que no llamaban, ¿sabe? ¿Y dónde estaba usted? Yo en el piso que me pagaba la trama. Ah, ¿y quién se lo pagaba? Coldo. Pero usted no dice que era la novia o tenía una relación con Ábalos, sí, pero me pagaba Coldo. Dice, esto, o sea, de verdad, no sé, disimulen un poco más. En las películas del Destape, esto de lo de las sobrinas, que se usaba ya el término, por lo menos disimulaban un poco, no lo sé.
Claro, aquí la cuestión es que si Ábalos quiere enchufar a su querida en la empresa privada de su sobrino, pues que haga lo que le dé la gana. El problema es que estamos hablando de dinero público que pagamos todos los españoles y que han estado manteniendo a esta mujer, entre todos, hemos estado pagando para que esta mujer cogiera su portátil y no pegara ni sello en 3 años. Y eso lo ha reconocido ella en el Tribunal Supremo. Luego han intentado desmentir que si fue, que si no fue, que si hay unos partes de trabajo, que si hay unas horas. Eso ahora mismo se está indagando, porque aquí los peores pensados creen que eso se ha podido incluso falsificar. Hombre, y que a esta ver, mujer... Esto es que la historia, lo dijimos desde el primer momento, en el periódico, en este programa, en la radio, lo dijimos desde el primer momento. Lo de los partes de 3.600 horas trabajadas con una persona que se ha ido a sede judicial y ha declarado que no acudió ni medio día. Eso es. Los 3.600 partes, esos, las 3.600 horas justificadas, ¿quién es el, cachondo que se las ha inventado? ¿Quién es el gracioso que ha colado el timo a la estampita, el enésimo? Eso lo hizo, en teoría, Adif, porque era una persona contratada, bajo dependencia, les damos todos los detalles, de dependencia directa de la presidenta de Adif, Pardo de Vera. O sea, que también salió el otro día y en sede judicial aportó determinada información señalando hacia Santos Cerdán. Mire, yo no pienso aplaudir a ninguno de estos en mi santísima vida. Ahora, por lo menos que vayan cascando, que vayan soltando la información. Es lo único que me apetece de todo esto, que se vayan delatando entre ellos. Porque efectivamente dio informaciones de una empresa que habría sido introducida también por la vía del manuscrito este que ya está certificado, que la firma era obviamente de Koldo García Izaguirre, donde aparecían las obras amañadas. Y una de las obras amañadas era por un contratillo de nada de 54 millones. Por cierto, la empresa, una empresa vasca del cupo de Santos Cerdán, según las acusaciones de Víctor Aldama, recibe los 54 millones y a los 5 años está quebrada. Es que estamos siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Ha habido muchísima indignación, Carlos, tanto en INECO como en Traxatec, a mí me consta, por trabajadores de las propias empresas. Primero, porque acceder a esas empresas no es nada fácil. Es decir, menos para ellos. Efectivamente, no es nada fácil que contraten a gente y de repente enchufan a una persona porque es la querida de Ábalos y encima ni va a trabajar. Y luego, en segundo lugar, porque esas empresas también han sufrido ERES. Han echado a mucha gente a la calle y, claro, ver cómo la prostituta del ministro la enchufan aquí, la están pagando un sueldo mensual por no hacer nada y, lo más importante, lo que decías tú, que lo ha reconocido ella en el Tribunal Supremo. O sea, que es que esta mujer ha dicho la verdad en el Tribunal Supremo y ha dicho que ella no hizo absolutamente nada, que le dieron un cursillo de riesgos laborales un día y que le dijo el hermano de Koldo, oye, cuando te necesitemos ya te llamaremos. Y no lo llamaron. Vamos con dos perlas. Del presidente de Traxa. Prepárense, escuchen, la sobrina. Aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro. ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto. Es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de la investigación. Pues anda que ha tenido que tener un insomnio desde el año 20 sufriendo, sabiendo que le llamaban sobrina y que era la prostituta, y desde el año 20 hasta el año 25 aguantando. Un monumento, sí señor, un monumento, un héroe de la resistencia democrática. Venga, vamos con el director de Traxatec. Este era el presidente de Traxa, que es la matriz. Traxatec es en el segundo sitio donde se enchufó, porque no valía con un enchufe, había que ir como las ranas, venga, de salto en salto, de puesto en puesto. Bien, el director de Traxatec es la filial donde efectivamente entró la prostituta elegida en un catálogo de prostitución por Ábalos. Tiene que pasar una fase de una respuesta a un cuestionario, tiene que presentar un currículum en el que aporte la experiencia que tiene y nosotros en nuestro departamento de selección lo que hacen es verificar que ese currículum se adecúa a esos perfiles. Lo que no podemos hacer es dudar de lo que pone en un currículum de una persona. Sí, lo que han escuchado es literal, ¿cómo vamos a dudar? O sea, viene una persona que no sabía ni usar el ordenador, según el hermano de Koldo García Izaguirre, ¿cómo vamos a dudar? Pues nada, vayan ustedes y empiecen a mandar a todas las empresas públicas. Vengo de ser el director general de la NASA, he estado 2 años de astronauta, he batido el récord mundial de lanzamiento de jabalina, tengo 16 carreras, hablo 345 idiomas y mándenlo. Mándenlo, o sea, acaba de decir una persona responsable de una de las empresas que pagamos con todos nuestros impuestos que no comprueban ni un solo currículum. Hagan la prueba y mándenlo. O sea, soy Steve Jobs, he vuelto a la vida, sé más que nadie de ordenadores, aquí les mando mi currículum, opto al puesto, mándenlo, porque como no se puede comprobar,
O sea, que esto es, o sea, es que reírse a la cara de los Pero en contribuyentes. este caso sí que lo comprobaron, porque el currículum de Jessica era ser la sobrina del ministro. Claro. Y eso lo comprobaron. Hubo uno que lo comprobó mucho, que se llamaba Ábalos. Y por eso le dieron el puesto. Pero a mí me parece de vergüenza ajena. Sí. O sea, es que estos señores Y han pasado por un el Senado. El presidente, cuando hay tanta indignación, tanto aspaviento, Impostado. eso es absolutamente impostado e indica mala conciencia, claro, o ni siquiera, bueno, mala conciencia en el mejor de los casos. Oye, pero- detrás de esto, Miguel Ángel, está una acusación de malversación de caudales públicos. O sea, yo tengo la sensación de que esta gente está hablando, está empezando a hablar, porque aquí se le han puesto los pelos de punta a todo el mundo. Y han dicho, vamos a ver, Jessica ha cascado, Jessica ha dicho que entró por lo que entró, Jessica ha dicho que no iba a trabajar, vamos, ni de Pascuas a Ramos, y evidentemente aquí se está sorteando cuántos van en el delito de malversación de caudales públicos. ¿Estos pueden cascar y soltar más información? Claro, o sea, es que es importante decir eso, aunque las cantidades no sean muy grandes, el delito está ahí, porque claro, dicen, no, es que le pagaban 1.000 euros al mes a Jessica, y claro, 2 años, hacer la cuenta, tampoco son grandes cantidades al lado de las mordidas, de las comisiones ilegales que se están investigando en la propia trama. Pero el O sea que delito si de robas de poquito en poquito no es robo. Efectivamente, Bien, o sea, bien, al está final bien. no deja de ser, por cuantías pequeñas comparado con las comisiones ilegales, un delito de malversación. Y claro, es que aquí se puede ver salpicado mucha gente, porque ahora estos directores que se hacen tanto los indignados y tal y cual, o sea, de verdad nos tenemos que creer los españoles que a la querida de Ábalos la enchufan y los máximos responsables de las empresas públicas, así como los ministros responsables, no sabían nada, no se enteraron, no comprobaron. Es que no hay quien se lo crea. Mira, les había dicho yo 2020, estoy comprobando aquí la fecha, 2021. En vez de 5 años de sufrimiento heroico, este hombre lleva 4. Una cosa así, de verdad, para hacer, en vez de un monumento de 10 metros, le hacemos uno de 8. Venga, los datos de cómo llegó la prostituta elegida en un catálogo de prostitución por parte de Ábalos, llegó a tener un chipichapa de estar permanentemente de cargo público en cargo público. En concreto, en el de Traxa, en Traxatec. Lo solicitó por internet. Toma ya, la misma mecánica que David Sánchez. Debe haber una página web donde pone Gorrones sin Fronteras, métase aquí, y si tiene familiares o es la sobrina prostituta de alguien, no se preocupe que le damos un cargo público. Por internet. Vale, venga. Usó como aval su enchufe previo. Agárrense que esto que viene con curvas. Del trabajo al que no iba, que fue el de INECO, en el otro cargo se pusieron, no, damos prioridad a aquellos que hayan trabajado más de un año, y ponía en sector ferroviario, en cargo público, en la administración. Ella no había ido, pero utilizó el supuesto cargo del primer enchufe para avalar el currículum que no se comprobaba. Me imagino que para todo el resto sí se comprobó, que no se comprobaba, y colarse en la segunda. Pues nada, a este paso, no sé, o sea, llega a papa, porque vamos, como siga acumulando cargos, va a haber que crearle, no sé, una presidencia en Saturno para que pueda llegar con el ascenso que tiene. Venga, lo pidió un 23 de febrero de 2021, que habíamos dicho 20, del 21, y en una semana ya tenía el cargo, del 23 de febrero del 21 al 1 de marzo. Está tan certificado que es que el 23 de febrero es cuando manda ella el mensaje en WhatsApp y le dice a Ábalos, chico, que se me acaba el primer enchufe, a por otro, ¿vale? Que para algo soy tu sobrina, cúrratelo que yo me lo curro, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ahí le manda el mensaje, no sabemos lo que tardaría Ábalos, pues no sé, bueno, no voy a hacer chistes que me voy a perder, pero bueno, terminaría de hacer lo que estaba haciendo y mandaría los mensajes correspondientes, y alguien evidentemente estaba al quite. Oye, que Ábalos, que su sobrina, que se le corta el tema. Venga, allá que va. Bueno, pues en una semana regalado el cargo. Ese 23 de febrero efectivamente se lo reclama por WhatsApp. No se comprobó la veracidad, lo acaban de escuchar. O sea, es que acaba de tener alguien el rostro de decir que los currículos no los comprueban en la administración. Debe ser para ellos, deben ser para ellos. O sea, para el resto, evidentemente que se confirman. Y adelantó con esta técnica a nada más y nada menos que 177 candidatos en la selección suya. Había habido una previa, a la cual, como todavía no se había dado cuenta que se le terminaba el contrato de INECO, no acudió, que era de 900. Lo cierto es que justo en su convocatoria adelantó a 177 personas, que estarían los pobrecillos que se habrían estado preparando para ese cargo, habrían enviado con todo el cariño las cosas, habrían estado juntando todos los currículums que podían, tendrían prácticas de verdad, pero claro, es que no eran sobrinos. No eran sobrinos, no tenían un piso pago por la trama, no eran la prostituta elegida en un catálogo de prostitución por Ábalos, y claro, eso hay que pagarlo, nosotros, ellos no. Sí, esto es el tópico de que la realidad supera la ficción, porque si antes de que saltase el escándalo nos hubiesen dicho que un ministro número 2 del PSOE y ministro de Fomento iba a tener a
a una prostituta. O sea, Llámalo como quieras, que nos va a vamos, que entender le iba todo a el poner mundo. piso, trabajo, casa, trabajo y coche, a costa de... Es que, de verdad que yo no me lo hubiese creído. Es una cosa impresionante. Oye, por cierto, Es recuerdo a Ábalos que salió diciendo: os estáis metiendo en mi vida privada, es mi novia, si no lo podía hacer público es porque en aquel momento tenía una relación en otro lado y claro, tenía que zanjarlo y no sé cuántos. ¿De Oye, qué serán capaces? Y hubo cargos del Partido Socialista que salieron a criticar a la fachosfera, porque claro, ¿cómo podíamos poner en duda a la sobrina de Ábalos? Es que no se les cae la cara de vergüenza. Hay que ver que han sacado tantas fotografías de Ábalos con supuestas queridas amantes, prostitutas, novias, amigas, que ya nos perdemos. Pero es verdad que el problema es que este hombre lo hacía con fondos públicos, pero qué desprendido era. O sea, le procuraba un trabajo, le procuraba una casa, le procuraba viajes tanto nacionales como al extranjero, le daba flores, le arreglaba la nevera de la casa, le compraba un iPhone última generación. O sea, Ábalos, en ese aspecto hay que decir que se lo curraba. Sí, claro, desprendido con el dinero de los demás. Con dinero ajeno, porque esto es que, vamos, es que Torrente ha llegado a ministro, así de claro, en eso estamos. Venga, Koldo, declaraciones sobre esto esclarecedoras, allá que va él. Para entendernos, don Koldo, y sin que le parezca muy chusco, por enchufe o por otra razón. Bueno, es una pregunta. Estaba preparada y era un cargo podríamos decir, de confianza, porque era la que llevaba todo el tema de Joseba, todo el trabajo que realizaba, sí. Ya, pero dice usted que hay otras personas que echaron también currículums y tal, y se eligió a doña Jessica porque era amiga de usted, ¿o no? ¿O fue por otra razón? Porque era amiga mía y porque para ciertos trabajos la amistad y la colaboración y el poder confiar en una persona es importante, señor. Es lo que tiene, sí, porque no poder confiar, no vamos a hacer más chistes. Claro, imagínate que según sale de ahí lo va cascando. Tenemos un pequeño problema. Venga, más de Koldo, que de verdad cuando abre la boca... ¿Por qué le manda Jessica a usted su nuevo contrato con Transatec? Pues hombre, eso sería porque tengo algún conocimiento de los contratos y demás, y para revisarlos si estaría bien o no, me imagino. Porque me han mandado muchísimos contratos, muchísima gente, y están en mi WhatsApp, para que lo revise. Oye, ¿está bien hecho esto? Vale. ¿No tienen ustedes un currículum? Asesoría laboral Koldo García Izaguirre. Tiene 2 filiales, una en el Pub Rosalex y otra en el Club Olimpo. ¿Vale? Ahí le mandan todos los currículums. Te hace funciones fiscales, laborales, aeroespaciales, pero o sea, es que es tomarnos por imbéciles, pero elevados a la enésima potencia. Dice, o sea, simplemente cojan su frase y sustituyan currículum y confidencialidad o confianza. Sustituyan las palabras por las que ustedes están imaginando y verán la frase que les sale. A mí me mandaba todo el mundo, aquí lo que buscábamos era confianza. Dios bendito. Percival Manglano, ¿cómo estás? Pues indignado como vosotros, encima acordándome de que la campaña de la renta empezó hace 2 días. O sea que todo lo que vamos a pagar, todo lo que estamos pagando de impuesto a la renta, el dinero acaba en este tipo de cosas. Todo no, pero una parte sí. Espera, que pues feliz feliz campaña de la renta. Te voy a animar más de cara a la campaña de la renta. Desde que llegó Pedro Sánchez nos han subido los impuestos más cotizaciones sociales en 140.000 millones. Solo en el IRPF en 45.000 millones. Solo en cotizaciones sociales 50.000 millones. Solo en impuestos sociales 26.000 millones. Y solo en enero y febrero de este año 4.000 millones. ¿A qué hora estás de lo más relajado ya? Claro, pues eso, los ¿cuántos has dicho? 700 y pico puestos sin cobertura 785. Pues claro, esos al final se pagan. ¿Y cómo se pagan? Pues gracias a estas recaudaciones extra del impuesto a la renta. Nosotros los pagamos y alguien se lo cobra. Sí. ¿Qué te parece toda esta historia? ¿Tú te crees la versión de Jesús Casasgrande? Hemos empezado aquí, no obviamente lo que está diciendo de que es asqueroso, eso lo pensamos todos. El de que nadie lo sabía hasta que comienza la investigación de la UCO. Yo, de verdad, un día de estos voy a hacer una acuestación popular para hacer un monumento a la UCO. Porque, o sea, bueno, evidentemente, si no hubiera habido estas investigaciones, la de porquería que nos habíamos tragado. Bueno, hablabais antes de la indignación impostada del Casas. Es evidente, a mí se me ocurren 2 razones por que sobreactúe de esta manera. Uno, ¿cuánta gente más hay metida de esta manera? Totalmente, Percival. O sea, es que Jessica es una, se ha sabido, pero, en fin, vete a saber cuánta gente más. Y 2, que aquí puede haber responsabilidades penales. Hablabais antes de malversación, y yo creo que es posible,
Pero hay otro delito que me parece evidente, que es el de prevaricación. O sea, aquí se presentaron cientos de personas que objetivamente tenían más méritos para ser contratados que Jessica. Objetivamente, seguro. Es que no tengo la menor duda. Oye, es que no nos olvidemos. El puesto de Jessica en Traxa era de evaluación presupuestaria de trenes de alta velocidad. Insisto, un tema presupuestario de trenes de alta velocidad. Te has empeñado, Percival, en que hagamos chistes con lo de alta velocidad, ¿no? Bueno, pero bueno, pues insisto en lo de los trenes. Que esta señora era estudiante de odontología, aparte de sus actividades extracurriculares. O sea, que aunque presentase un currículum, ella era dentista. Claro. Ni siquiera estudiante de Claro, dentista. era de alta velocidad. ¿Cuándo pasa el tren? En un abrir y cerrar de boca. Un especialista como la copa un pino. ¿Cómo me puedes decir, porque lo dijo uno de estos, que cumplía todos los requisitos? Que es imposible, que no podía cumplir con todos los requisitos ni los méritos académicos. Otros ya no digo nada, pero los académicos es imposible. Entonces, que aquí alguien se ha tenido que saltar las bases de la convocatoria y que hay personas objetivamente penalizadas y perjudicadas por haber contratado a Jessica. Percival, déjame... currículum y se ha quedado fuera. Déjame que te una dos informaciones. La que hemos publicado en Libertad Digital de que hay 785 fantasmas, personas que no tienen cobertura presupuestaria, pero están cobrando, ¿vale? En Adif. Y déjame que te lo una con lo que le acabamos de escuchar a Koldo. A mí me enviaba mucha gente currículum. Vamos a ver, que Koldo no es el más listo del campanario, lo teníamos claro, ¿vale? A partir de ahí, si es verdad que alguien le mandaba currículums... Contratos, ¿para qué se los mandaban? ¿Para qué se los mandaban? Es decir, ¿cuánta gente ha enchufado la trama? Y elevo la pregunta, si la gente la trama enchufaba gente, y te lo enchufaba en INECO, dependiente del Ministerio de Transportes, te lo enchufaba después en Traxa, dependiente de la SEPI, Ministerio de María Jesús Montero. Hacían contratos con 2 comunidades autónomas del Partido Socialista para mascarillas fake. Hacían contratos en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Sanidad en el megacontrato para todas las comunidades autónomas. Habían negociado una zona franca para traer los hidrocarburos con Ángel Víctor Torres. En Canarias tuvieron ese tipo de contratos. En Baleares también. Le buscaron contactos a Teresa Rivera con Begoña Gómez para el Ministerio de Transición Ecológica. Reyes Maroto intercambió 42 mensajes con la trama. Habían regalado una sede en turismo, área de Ministerio de Industria y Turismo. Podría seguir así todo el día. ¿Alguien se puede creer que semejante mejunje de corrupción se pueda desarrollar sin conocimiento de Number One, amén ya del rescate? Pues es que no se lo cree nadie. Pero insisto en la definición técnica, es una organización criminal. O sea, no es solamente un mejunje, que también, es que técnicamente, y así ha sido identificado por la OCU, y estamos a la espera de que la justicia lo defina como tal, es una organización criminal que tenía pues patas en distintas partes de la administración, pero que influía de manera ilegal y contra la legalidad vigente. Un punto más que no se ha mencionado, y por eso lo traigo a colación, que también se dijo esta semana en el Senado, es que en un momento dado, en Traxa se quejan de que Jessica no está haciendo nada, que no aparece. Y entonces, desde Adif, les tienen que llamar la atención para decir, por favor, no os metáis con esta, que es la sobrina del ministro. O sea, que hay una voluntad concertada desde Adif. Por supuesto que sabían quién era esta y por qué estaba ahí y qué méritos objetivos tenía para estar ahí. Pero no solamente lo sabían, sino que presionaban a Traxatec, que quería. Alguien debió decir, oye, por favor, esta persona que está aquí contratada y cobrando, que no aparece por trabajar al trabajo, pues dijeron, esta no me la toquéis. Y encima, cuando ha habido que buscar responsables, ¿a quién se han cargado en Traxatec? A una funcionaria que pasaba por ahí, una persona de tercera, una subdirectora, o ni siquiera eso, que seguramente no tenía ninguna responsabilidad objetiva, cuando aquí la responsabilidad es evidente, que es de la presidencia de Adif, que es la que tenía el contrato y la que pidió que se contratase a esta persona, y de los jefazos, que son los que supervisaron el proceso de selección y eligieron a Jessica frente a cientos de otras personas que seguramente tenían muchos más méritos, y lo hicieron pues por las razones que conocemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no, ya verás tú la que acabamos montando
con Jessicos, por cierto, que Fernández Maillo aseguró que entró otra persona simultáneamente con ella. Me imagino que tendremos información en breve de quién era la otra persona. Pero bueno, Vamos. Percival. Aquí va a salir muchísimo Ya. más, no tengamos la menor duda. Un placer, Percival. Bueno, Hasta pronto. antes de que nos vayamos al bloque Begoña Gómez, ¿vale?, cuyo rastro aparece ya en 4 ministerios, el rastro de sus negocios, en 4 ministerios más presidencia del Gobierno, por supuesto. Déjenme que veamos la explicación que da José Luis Rodríguez Zapatero al tema de la presunción de inocencia para respaldar José Luis Rodríguez Zapatero a María Jesús Montero. O sea, no se lo pierdan. Si ustedes son capaces de entender este razonamiento, no sé, les regalo un jamón de jabugo. Hay un conflicto de presunciones de inocencia en este caso. La presunción de inocencia de ella y de él es un conflicto, porque si ella no está diciendo la verdad, estaría haciendo una denuncia falsa. Y hay un conflicto. Los dos merecen tener la presunción de inocencia. Este señor era profesor de Derecho. Vamos a ver, que si yo le acuso a Raúl de lo que me da la puñetera gana, se tiene que tomar por buena mi acusación y lo tiene que condenar, porque si no me estarían llamando mentiroso a mí. O sea, esto un expresidente del Gobierno y, repito, una persona que ha sido profesor de Derecho. En la Universidad de León era, ¿no? Sí que... Esa es pública, ¿no? Es que yo creo que uno de los grandes responsables y culpables de lo que estamos viendo en España con el sanchismo es este señor. O sea, es que este señor está ahí, es el tutor de Pedro Sánchez en todas las historias estas. O sea, no solamente las presuntas tramas de corrupción que ya hablamos. La trama china ya vuelve a aparecer. Efectivamente, que hablamos la semana pasada. Es que también, o sea, está ahí siempre como haciendo del Pepito Grillo, haciendo sus apuntes en la línea, por supuesto, que le conviene a Pedro Sánchez. O sea, lo que ha dicho Zapatero es que no hay por dónde cogerlo, o sea, es que no tiene un pase, no tiene ningún tipo de sentido ese razonamiento y ese argumento, o sea, es que es... Sí, no, el único sentido que tendría es si, como comentábamos antes, si cuando esta señora, mujer o chica fue a denunciar, no, lo de Dani Alves. O sea, no le hubiesen hecho caso. Pero es que nadie, o sea, nadie ha dejado de creerla, quiero decir, se le ha tenido la posibilidad de denunciar, ha habido un juicio. Esto ni siquiera el hecho de que no se le pueda condenar a Alves implica necesariamente que la víctima haya mentido o que no se le conceda veracidad a su denuncia. Es que en un Estado de Derecho, en un sistema garantista que se supone que era una conquista de la izquierda hasta hace poco, hay que demostrar con pruebas que alguien es culpable. No, se acaba de inventar el profesor de Derecho... Que no lo puedas demostrar no significa que una acusación sea falsa automáticamente. Se acaba de inventar la presunción de inocencia del denunciante, no del denunciado. Claro. Y se ha quedado tan ancho el profesor de Derecho, ilustrísimo él. Bueno, vámonos con el bloque de Begoña. Por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del Ministerio Fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses, y es que no hay absolutamente nada. Y esto estoy convencido que será la conclusión de la investigación una vez que concluya la instrucción. Dios bendito. Bueno, Miguel Ángel Pérez, Sandra León, bienvenidos. Bueno, tú ya estabas, bueno, tú habías estado antes también. Miguel Ángel, te voy a dejar aquí que te explayes. O sea, este señor Félix Bolaños es el multi ministro, es el ministro antiseparación de poderes porque tiene todo, tiene justicia, tiene relaciones con las Cortes, el Legislativo y tiene presidencia. ¡Hala! Y todo mezclado los tres poderes para demostrar qué es lo que piensan de la separación de poderes. Pero tiene, repito, el Ministerio de Presidencia. Y el Ministerio de Presidencia, les doy ya el titular de este bloque, la UCO detecta negocios de Begoña Gómez en 4 ministerios más presidencia como tal, es decir, más el presidente. Bien, entre los 4 ministerios, uno de ellos es presidencia, que hay ministerio de presidencia, aparte del presidente del gobierno. El Ministerio de Presidencia fue el responsable, dentro de la parte de gabinete y dentro de la parte de Óscar López, de asignar a una persona que era Cristina Álvarez. ¿Nos puede dar usted explicaciones de esto? Dice que el tiempo está poniendo las cosas en qué sitio. En el sitio de que hay indicios por todas partes, por todas partes. Ahora lo vamos a explicar, pero vamos, transición ecológica, industria, transportes, Ministerio de Presidencia y el presidente del Gobierno. Ahora les detallamos todo, pero la UCO va haciendo su trabajito,
por mucho que se quiera Félix Bolaños que no, que los tienen domesticados. Pues no los tienen domesticados, Miguel Ángel. Bueno, acaban de hecho el juez Peinado de ampliar otra vez la investigación. O sea que, 6 meses más, ¿verdad? Sí, con lo cual, o sea, es que lo que dice Bolaños no tiene ningún sentido. Yo reconozco que esta semana he disfrutado muchísimo con la providencia del juez Peinado, dándole una sarta de bofetadas a Bolaños, una detrás de otra, así, pam, pam, pam. Porque claro, Bolaños pedía que su declaración como testigo fuera por escrito. La suya, porque La suya está citado... propia. El 16 de abril. Efectivamente, para dar explicaciones de qué pasaba con las contrataciones que se les regalaban a Begoña Gómez. Y él decía que como es ministro que tenía la opción de hacerlo por escrito y Peinado le dice no, usted se le va a tomar declaración por cuando era secretario general de Presidencia, Moncloa, que es cuando se contrató a la famosa asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, con lo cual no tiene usted ningún derecho para declarar por escrito. En segundo lugar, este hombre dice que por problemas de seguridad, que en vez de hacerlo en su despacho en la calle San Bernardo, que sea en el Palacio de la Moncloa, para y adjunta su integridad. Sí, y adjunta un informe. Porque en el ministerio, con la presencia policial, no se puede garantizar la integridad. Decían que es que claro, que está la gente de vacaciones y que se iba a colapsar la calle y que había turista a las 10 de la mucho mañana. turista, efectivamente, que había problemas de seguridad, y adjunta un informe de supuesto jefe de sus escoltas que no pone ni nombre ni firma. Y entonces, claro, el juez Peinado le dice, pero vamos a ver, usted que me está contando, presentándome un informe que no está ni firmado ni tiene ningún tipo de credibilidad. Y luego ya el último bofetón fue que le dice el juez Peinado, a mí de todas formas, si usted quiere declarar en Moncloa, podemos hacer Moncloa, pero por favor, no me hagan como la última vez cuando fui a tomar declaración a Pedro Sánchez, que me retuvieron en la entrada. Entonces, si usted quiere que yo vaya a Moncloa, me pone un vehículo del Ministerio de Presidencia y Justicia que me deje entrar a Moncloa. ¿Eso se sabía, lo de que le habían tenido retenido? Yo no lo había oído. Yo había oído yo creo que se ha sabido ahora. Que había habido algún problema de logística, pero el juez Peinado es que lo relata y lo detalla, y yo la verdad es que cuando leí yo no lo había... Aprovecha ahí para meter la puntilla. Efectivamente. ¿Le cachearon a la entrada? Dice que ¿Estaba Ábalos a la entrada? Que le tuvieron ahí, que creo que no sé si dejaron pasar al abogado de Camacho, o sea, Camacho, al abogado de Begoña Gómez y tal, con total naturalidad, le abrieron la garita, pasó, y que de repente a la comitiva judicial, que le dejaron ahí un poquitín... Claro, es normal, en esta Moncloa, con los casos de corrupción que hay, sonarían todas las alarmas. ¡Viene un juez! ¡Parura! ¡Párenlo! Total. Sí, pero efectivamente, bueno, pues a Bolaños le han dado unos cuantos sopapos esta semana, pero luego también lo del hecho de que se amplíe la instrucción otros 6 meses más, que era algo evidente que iba a suceder, pero al final no viene sino a corroborar pues que lo de que no hay nada, pues no es tan cierto, ¿no? Porque claro, si realmente, como dice Bolaños y como repiten una y otra vez todos los ministros de Pedro Sánchez, no hay nada en este caso, pues oye, en un año habría sido suficiente para practicar las diligencias oportunas y decir, ala, venga, se cierra la instrucción y vemos a ver qué hacemos. Si se amplía otros 6 meses más, ¿por qué es? Porque son muchísimas todas las ramificaciones que tenemos abiertas y además, bueno, venimos de una semana en la que también ha habido declaraciones importantes en el tema del software de la Complutense, que veremos a ver a dónde nos llevan, porque a lo mejor hay nuevas declaraciones porque la directora de Google en su momento ha declarado y ha dicho, oiga, yo no tenía nada que ver con este polémico software, quien lo gestionaba era otra persona, que qué casualidad, que resulta que había sido asesor en Moncloa del gobierno de Pedro Sánchez y que además, si uno se mete en su Twitter, tiene todo tweets del Partido Socialista y apoyando al Partido Socialista. Bueno, vamos a comenzar. Venga, vamos a detallarles los 4 ministerios en los cuales hay ya rastro detectado por la UCO de los negocios de Begoña Gómez, más el presidente del gobierno, en la oficina del presidente del gobierno. Pero antes vamos a ver a Begoña Gómez, atención. Desde la Universidad Complutense nosotros nos ofrecemos a apoyar a todas vosotras y a poder identificar cómo estáis desarrollando ese impacto y cómo medirlo. Nosotros en octubre, desde la universidad, desarrollamos una plataforma de medición que es para las pymes y es sin ánimo de lucro. Os lo pasaremos en octubre cuando inauguremos esta plataforma, porque esta plataforma es una plataforma digital, os va a ayudar a identificar cómo estáis desarrollando ese beneficio social y medioambiental en el territorio. Bien, ¿a qué se refería? Al software. Bien, ¿que era sin ánimo de lucro? Yo me pregunto, son cosas que tengo así muy de inocentón. Entonces, ¿por qué acabó en una sociedad 100% capital de Begoña Gómez? Que, por cierto, se llamaba exactamente igual que la cátedra, les copió hasta el nombre. La sociedad se llamaba Transformación Social Competitiva, SL, accionista único, 100%, Begoña Gómez. ¿Por qué acabó el software ahí? ¿Cómo que sin ánimo de lucro?
sin ánimo de lucro o con otro ánimo de lucro debían ser los que lo pagaron, que debían estar buscando otro ánimo de lucro, obviamente. O sea, lo pagaron tres compañías top, lo pagaron porque sí. Y luego, además, como se quedaron cortas de dinero, porque es que acabó costando la gloria bendita más de 300.000 euros. Un concursito público de nada. ¿Ustedes son capaces de convocar un concurso público? Si tienen problemas para cubrir una terraza, convocan un concurso público. Porque Begoña Gómez lo hizo para un software que acabó para explotación suya. Y ahí lo dice claramente, para ofrecérselo a las empresas. ¿A las empresas se les ofrece gratis? A las empresas se les cobra en consultoría, ¿verdad? Vale, pues esta era la historia. Otro hacía el trabajo, tú te lo llevabas crudo y tú lo explotabas. Eso sí, encima, ¿a nombre de quién? A nombre de la mujer del presidente del gobierno. Vamos, traducido, que si alguien quería, porque esto era para el cumplimiento de los ODS, Agenda 2030. Vamos, eso con lo cual, si lo certificas, cobras subvenciones. ¿De quién? Anda, del marido. Qué limpio todo, qué limpio. Venga. Carlos, y hemos publicado precisamente en Libertad Digital esta semana, hace unas horas, que la moto, cómo vendió la moto Begoña Gómez esta aplicación, es decirle al vicerrector, a Juan Carlos Doadrio, que era para prácticas de alumnos. Claro. Esta aplicación. Sí, sí. Y la práctica era para su bolsillo. De ella porque ella no debería haber llegado nunca a directora de cátedra porque no tenía el nivel de los alumnos. Pero bueno, venga, vamos con el rastro que ha dejado. Atención, en transición ecológica, les repito, todo lo que van a ver está documentado ya ante la justicia. Menos mal que la verdad iba a poner las cosas en su sitio, decía Sánchez. Pues sí, fíjense, va a ser verdad. Venga, en transición ecológica, negocios rurales y de España vaciada. Ahí se metió Begoña Gómez. Ella era expansiva y ella quería tener más negocios. Los negocios rurales y de la España vaciada, por cierto, no los de iniciativa privada, sino los que pasan por subvención pública, por las subvenciones que reparte su marido, el gobierno de su marido. Subvenciones y patrocinios. ¿De quién aparecieron ahí? Para empezar, en toda su actividad el departamento de Teresa Rivera, de transición ecológica. Sí, lo están pensando, la misma que no limpiaba las cuencas hidrográficas aunque se llevasen por delante gente. Sí, la misma que hemos premiado desde el Gobierno de España, elevándola a vicepresidenta de la Unión Europea. Lo han acertado. Bien, ¿a través de qué lo hacía? G100 y El Hueco. G100, un think tank, ustedes la han escuchado, si ustedes la ficharían para un think tank, allá suyo, allá su problema, allá ustedes. Vale, que depende de una empresa, El Hueco. Qué casualidad. Ambas, bueno, G100 es un think tank, El Hueco tiene una ONG que se llama Cibesmundi. Tanto El Hueco como Cibesmundi tienen división en República Dominicana. Curioso, ¿eh? Begoña Gómez, por cierto, se dedica a viajar para allá, ¿vale? Todavía seguimos sin tener explicaciones oficiales y formales de qué es lo que hacían en más de 60 vuelos. La gran explicación que se nos ha dado es, pero algunos no eran como destino final, eran solo como escala. No sabía yo. O sea, si ustedes van a Calahorra, pasen por República Dominicana. ¿Quién va a hacer un viaje sin pasar por República Dominicana? Venga, en el Ministerio de Industria, atención, se le regala, que es el inicio de toda esta historia, ya se lo hemos contado más veces, desde el Gobierno una sede gratis a la Organización Mundial de Turismo. Gratis por 75 años, más 24,4 millones para obras, cuando las obras estaban metidas en el contrato inicial. Vamos, que los 24,4 han flotado. Deben ser como los 785 de Adif sin justificar. Bien, la sede gratis. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Esto lo gestiona evidentemente el Ministerio de Industria. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Industria es de Industria y Turismo. Y lo gestionó Reyes Maroto. ¿Quién se beneficia de eso? Begoña Gómez, porque a partir de ese momento la Organización Mundial de Turismo la padrina absolutamente en todo tipo de negocios. Le presenta a ministros africanos, le permite cerrar contratos. Bien, ¿está acreditada esa relación de la trama con Reyes Maroto? Pues nada más y nada menos que por 42 mensajes. Reyes Maroto dijo que no había nada. Había 42 mensajes en los cuales además se aludía a determinadas reuniones y citas. Mensajes cruzados entre Reyes Maroto y Víctor de Aldama. Y cargos públicos que hemos pagado, que se crearon para fabricar esa relación entre Begoña Gómez y la OMT, pagados con presupuesto público. Repito que esto está todo acreditado. Vamos con la siguiente rama de actividad, que es que no paraba, no dejaba de trabajar Begoña Gómez. En el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes fue el responsable de hacer todas las tramitaciones, lo hizo Ábalos. Él sabrá por qué. Porque aquí deberían haber intervenido, bueno, de hecho intervinieron otros ministerios. Intervino Nadia Calviño con una línea de crédito de 141 millones a Air Europa, intervino Bartolomé Lora, es decir, María Jesús Montero, desde la SEPI, pero las gestiones las lideró un tal José Luis Ábalos. ¿De qué? Del rescate de Air Europa. Pero el rescate de Air Europa fue exclusivo de aquello, no, además, durante el COVID se cerraron muchísimos contratos COVID de transporte, de las mascarillas, del material, con Air Europa. Todo esto aparece retratado en el sumario de la trama Coldo. En Presidencia,
Presidencia, en Presidencia, que no es el presidente del Gobierno, en el Ministerio de Presidencia, hola, señor Bolaños, hola, señor Óscar López. Bien, Óscar López, el jefe de gabinete, resulta que tenía bajo su mando a Cristina Álvarez. ¿Y quién es Cristina Álvarez? Pues la persona que acabó gestionando los patrocinios, llevando todos los trámites de los negocios personales de Begoña Gómez. De hecho, entre las cosas que llevaba Cristina Álvarez era la presión para que soltaran pasta, para que pagaran patrocinios a Begoña Gómez. Esto está más que acreditado. Venga, y agendas oficiales de los viajes y rutas del Falcon. Cuidado con esta historia. Ella, como directora, porque el cargo suyo era directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, ella sí tiene conocimiento de los viajes. Ella sí lo tiene. Cada uno de esos viajes que no han querido justificar y explicar, había alguien que tenía que encargarse de coordinar los programas de actuación. ¿Quién era? Cristina Álvarez. Venga, vamos con presidente del Gobierno. Aquí ya sale de todo. Era su marido. Bien. La cátedra inventada se gestiona llamando al rector a Moncloa. Juan Carlos Barrabés es el que rellena esa cátedra y esos másters. ¿Dónde iba a tener las reuniones con Begoña? En Moncloa, sede de Presidencia del Gobierno. Los viajes oficiales. En los viajes oficiales Pedro Sánchez ha estado llevando a Begoña Gómez y se ha liado a hacer negocios por todas partes. No tenemos ni un solo dato porque él, el presidente del Gobierno, ha decidido que esto sea materia absolutamente secreta. Y la aprobación del rescate de Europa, donde estuvo personalmente el presidente del Gobierno. Les repito, 4 áreas ministeriales y directamente el presidente del Gobierno. Menos mal que no había rastro. Bueno, la trama Begoña está completamente infiltrada en todo el Gobierno, o sea, en todos los estamentos del Gobierno, en todos los ministerios, y hay que recordar precisamente, en alusión al último punto, la aprobación del rescate de Europa, que ahora mismo la UCO ya está ultimando el informe que van a hacer precisamente sobre el rescate de Europa, que se retomó después de que la Audiencia Provincial de Madrid le dijera al juez Peinado, oye, si no hay novedades no se puede seguir tirando el hilo. La UCO presentó un informe de la Audiencia Nacional sobre la trama Coldo, que puso encima de la mesa otra vez el tema de Europa, y lo que hizo el juez Peinado es encargar un informe a la UCO para que se lo dieran a él con las novedades del rescate de Europa, y eso las próximas semanas puede estar listo. ¿A la vuelta de Semana Santa? A la vuelta de Semana Santa, yo creo que va a ser cuestión de semanas, y obviamente también yo lo que creo es que después de analizar ese informe, el siguiente paso del juez Peinado podría pasar por citar a Víctor de Aldama. Citarlo, con lo cual se lo lleva al juzgado suyo para el caso Begoña Gómez. Para el tema de Europa. Con lo cual aparecería Víctor de Aldama ya oficialmente ligado a Begoña Gómez. Efectivamente. Claro, porque hasta ahora está en la nebulosa del caso Coldo. Pero todavía no ha entrado en el tema concreto de Begoña Gómez. Y yo creo que tiene muchísima munición a la espera de que el juez Peinado le cite. Y ahí es cuando traducido. Va a reventarlo todo. Traducido, que las prisas, mira, se lo voy a preguntar a Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días. Estamos Alfredo, aquí esto que estábamos contando puede ser la clave de las prisas que tiene en estos momentos la defensa jurídica de Antonio Camacho, la defensa de la mujer del presidente, que ha intentado que se cerrara la instrucción a toda velocidad. Correcto, es decir, lo que habéis adelantado de que se ha prorrogado 6 meses esa petición de la UCO porque falta por cerrar entre 1 y 3 informes puntuales para cerrar el círculo y dejar claro al juez Peinado qué grado de implicación tiene o hasta dónde llega la implicación, y que hasta este momento, como habéis dicho, no creo que sea tan pronto después de Semana Santa, sino que a lo mejor tardan una semana más, y por eso es la prórroga de 6 meses. De 1 a 3, ¿cuál sería el 1 y cuáles serían los 3? Hay tantos, ya digo, que habéis apuntado la aparición de Aldama, y la aparición de Aldama se aparece es con más material, y por tanto a cerrar más bocas y a puntualizar con más gente. Es decir, ellos tienen tantísima información ahora mismo, los compañeros de la UCO, que tienen que conexionar una gente con otra para dejar claro en qué están implicados y en qué no, Carlos. Es decir, lo que me decían los compañeros de la UCO es que les quedan hacer muchos informes, les quedan cerrar muchos informes, y hay que dejar claro al juez Peinado qué grado de implicación tiene cada uno en esa trama. Luego el juez imputará o no imputará delitos. Es decir, lo que hace la UCO simplemente es señalar en qué punto están y señalar qué han tenido, qué han hecho unos con otros. Y no pierde de vista el punto de vista de República Dominicana, Carlos. Siguen tapando República Dominicana, sabes que fueron unos compañeros allí, siguen tapando la información que hay o no han traído de allí, y que veremos a ver por dónde sale República Dominicana, porque hay mucha más información de la que pensamos. Oye, es prácticamente imposible hacer una instrucción que incluya el tema del rescate sin mencionar a número 1.
Lo digo porque además la UCO ya lo ha identificado y ha dicho que hubo una serie de reuniones, 16 de julio del año 2020, un mes antes prácticamente de que se solicitara oficialmente el rescate, en el que hubo una serie de reuniones, 3 reuniones en concreto ese 16 de julio. Una de ellas de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, en la sede de hecho de Globalia. La segunda de Víctor Aldama, Javier Hidalgo y José Luis Ábalos. La tercera de Ábalos, creo que era Nadia Calviño, sí, Nadia Calviño y Pedro Sánchez. Correcto. Sí, te digo por eso que tienen. Lo que pasa que quieren andar con pie de plomo, Carlos, porque no quieren dejar flecos para que luego usen el informe de una forma u otra. Es decir, ellos quieren dejar claro al juez quién lo ha hecho, quién ha dado la orden o quién estaba y qué decían o qué salió después de esas reuniones, y por eso lo quieren cerrar muy bien para que no haya posibles dudas o grietas en el cual se puedan agarrar luego para cualquier salida. Y por eso dice que tienen que andar con mucho cuidado, y por eso de ahí hay los 6 meses para no tener prisa a la hora de hacer el informe, porque luego sabes que, como sabes que el señor Pedro Sánchez, cuando salió el informe primero de la UCO con respecto al móvil del fiscal general del Estado, en el cual decía que había que pedirle perdón, pero porque no tuvo tiempo la UCO de puntualizar, es decir, simplemente dijeron que esos mensajes no estaban, y se agarraron a ese clavo ardiendo para decir que había que pedir perdón al fiscal general del Estado. Y en este caso pasa eso, ellos quieren tiempo para hacerlo con tranquilidad, sin prisa, pero sin pausa, y para poder señalar a cada uno dentro de la trama el lugar que ocupan y qué salió después de cada reunión de las 3 que tú has contado. Muy rápido, Alfredo. ¿Tú crees que después de ese informe esto estalla? Vamos, que va a haber material sensible. Demasiado. Ya digo que habéis apuntado muy bien, con buena cabeza, la presencia de Aldama, y que Aldama, si entra en esta trama, va a salir muchas más cosas de las que piensan. Lo que no entiendo el señor ministro Bolaños, ministro de Justicia, que en lugar de ser prudente, claro, él a lo suyo dice lo que dice, ya digo, pero lo que dicen los compañeros es que, ojito, a las próximas semanas, que antes de los 6 meses va a salir mucha más chicha, así textual te digo, y mucha más carne en la cual alguno va a tener que justificar mucho actuaciones que ni de pintura se imaginaban. Alfredo, un placer. Como siempre, de vuelta, un abrazo muy fuerte. Seguiremos Gracias. hablando. Vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a tomarnos un poquito de oxígeno, un poquito de descanso con Bancamar, que anda que no nos viene bien. Bancamar, el banco más solvente de España. Pero cuidado, el más solvente y también un modelo en gestión de personas, que esto es muy importante. Y es que Bancamar acaba de sumar una nueva distinción a su ya muy larga trayectoria en recursos humanos. Se ha situado como la segunda mejor empresa para trabajar en España, según el ranking de la consultora Great Place to Work. Bueno, Sonia Colino, directora de Personas, Marca y Sostenibilidad de Bancamar. Lo primero, pedazo de enhorabuena. Y lo segundo, supongo que muy satisfechos por este nuevo reconocimiento. Hola Carlos, muchas gracias. La verdad es que estamos muy satisfechos de volver a estar en lo más alto de este ranking que cada año realiza la consultora Great Place to Work entre las mejores empresas para trabajar. Y que no olvidemos, sale de las valoraciones de los propios profesionales que trabajan en ellas. Por eso para nosotros tiene un gran valor. El ranking nos sitúa por segundo año consecutivo como la segunda mejor empresa para trabajar en España dentro de la categoría de más de 1.000 empleados, siendo además el único banco del ranking. Y como novedad este año nos han otorgado el premio especial Better for Business, un premio que reconoce la manera en la que se gestiona el negocio y a las personas, lo que redunda sin duda en el orgullo de pertenencia. Se trata del 5º año consecutivo que Bancamar se incorpora al ranking de las mejores empresas para trabajar en España, y creemos que esto pone de manifiesto el éxito de nuestro modelo de gestión de personas y sobre todo la fortaleza de nuestra cultura corporativa. Sonia, en el caso de Bancamar, ¿cuáles son los atributos o las políticas en las que más destaca? Entre los aspectos más valorados por Great Place to Work se encuentra la cultura corporativa precisamente y el orgullo de pertenencia que demuestran los profesionales del banco. Esto, en opinión de la propia consultora, repercute de forma muy positiva en el negocio y se convierte en una de las grandes ventajas competitivas de Bancamar. En concreto, este estudio nos dice que el 91% de los profesionales del banco dice estar orgullosos de trabajar en Bancamar, el 92% se siente orgulloso de los logros que conseguimos y un 94% sostiene que en Bancamar el nivel de exigencia en la atención al cliente es máximo.
Hay dos datos además que a mí personalmente me parecen muy relevantes. Un 90% de los profesionales considera que los clientes de Bancamar reciben por parte del banco un servicio excelente. Y el mismo porcentaje, ese 90%, de los profesionales considera que los superiores llevan a cabo el negocio de forma honesta y ética. Como decía antes, esta encuesta se realiza en base a la opinión de nuestros profesionales y que obtengamos estas puntuaciones nos llena de satisfacción y sin duda avala el modelo de negocio de Bancamar, un modelo de negocio único basado en el asesoramiento responsable, el liderazgo en solvencia, la calidad de servicio superior, la tecnología de asesoramiento y, por supuesto, la gestión de personas a las que situamos en el centro de nuestra estrategia. Sin duda, Sonia, se está produciendo un cambio importante en las empresas a la hora de gestionar a su personal. ¿Cuáles son para Bancamar las claves para atraer o retener el talento? Bueno, yo creo que el talento ya no se retiene o se atrae simplemente por una cuestión de salario. Este es sin duda un elemento importante, pero no el único. Lo que nos dicen los resultados de estos estudios es que los profesionales quieren irse o quedarse en una empresa cuando confluyen varias cosas. Por ejemplo, el sentirse bien valorados, el estar satisfechos con el trato, percibir que sus opiniones se tienen en cuenta es también muy importante. Atender o sentir que se atiende las particularidades de las personas, pero sobre todo tener un buen ambiente laboral. En Bancamar tenemos un ratio de rotación externa bajo, un 2,3%, que consideramos un ratio que es sano, mientras que diferentes estudios sitúan al sector entre un 15 y un 18%. Una diferencia bastante pronunciada y que yo creo que es fruto de situar a las personas en el centro de la estrategia. Creo que los resultados que obtenemos año tras año en las encuestas de clima laboral ponen en valor nuestra cultura corporativa y la sitúan como una gran ventaja competitiva que es clave en la atracción y retención del talento. Bueno, Sonia, pues muchísimas gracias por supuesto a Bancamar. De nuevo, enhorabuena y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, os pido una recopilación porque con lo que ha dicho Alfredo Perdiguero, sí, yo tengo la sensación de que hasta ahora íbamos a una cierta velocidad, que ha habido gente que ha metido mucha prisa y dice, ¿por qué no tiran allá? A ver, es una trama complejísima, hacer una instrucción de una ramificación que aparece en 10-12 países, con ramas de negocio por todas partes, con entrada, con personas aforadas como cabeza responsable final por todos los sitios, pero yo tengo la sensación de que si vamos a una velocidad 100-110 por hora, esto se puede poner a velocidad 160-170 por hora. Sí, a la yo vuelta creo de que Semana las Santa. semanas posteriores a Semana Santa van a ser claves. El informe de la UCO sobre Air Europa y lo que también me llega es que hay obviamente ya circulando la información sobre las presuntas comisiones ilegales derivadas de esa operación del rescate de Air Europa, de la aprobación del gobierno de Pedro Sánchez de esa operación y que Aldama podría tener ahí el as bajo la manga de cantidades, de personas y de todo y estaría a disposición de ser citado por el juez Peinao. Sandra, sería esto adicional, más que ya se ha certificado que efectivamente el manuscrito con la referencia de las obras amañadas, efectivamente la letra es de Koldo García Izaguirre, con lo cual tendríamos comisiones ilegales en, presuntamente, el rescate de Air Europa y en el tema de las obras públicas. Con lo cual esto se dispara. Esto se dispara, efectivamente empieza la parte que podría ser la más interesante, que precisamente por eso se ha retrasado, y a mí en el tema de Air Europa me parece que es muy importante recordar que Aldama todavía no ha dicho nada de este tema y sin embargo sí dio a entender que tenía mucho que contar. Solamente recordar que en la primera entrevista que concedió, él contó que había estado con Begoña Gómez en aquel rooftop famoso de San Petersburgo, en el hotel, que estuvieron hablando... ¿Cómo se le llama ahora? Rooftop. Vale, vale. Y en la azotea del hotel de San Petersburgo. Estuvieron ahí hablando y Carlos Herrera le pregunta y le dice, ¿hablaron del rescate de Europa? Y él dice, en ese momento no. Es decir, que en otros momentos sí. Nadie le ha vuelto a preguntar por este asunto, con lo cual yo estoy ansiosa por saber qué es lo que tiene Aldama que contar. Bueno, pues vámonos también con el tema de Bea García y las pensiones. ¡Hala! Prepárense para el diagnóstico que van a escuchar. Vamos allá.
Bueno, Bea García, hoy vamos mitad de saqueos, pero sobre todo vamos de pensiones. Sí. ¿Es sostenible? ¿No es sostenible el modelo? Vamos a hablar de ello porque hay un informe, el informe de la AIREF, se suponía que iba a ser una cosa muy seria. Bueno, al final el examen, que ahora lo vamos a explicar, venía edulcorado previamente por orden del gobierno, con lo cual, claro, si en el examen te dicen, ponga el nombre, ¡hala, aprobado! Vale, pues muy bien, claro, entonces sale lo que ellos quieran que salga. Vamos a explicar la situación real de las pensiones. No es lo que está diciendo el gobierno, no es lo que ha dicho la AIREF. Pero bueno, vamos a explicarlo. Sí, era el informe más importante de los últimos 3 años. El de la AIREF, iba a ser un gran examen que esta autoridad independiente iba a evaluar sobre la sostenibilidad de nuestras pensiones. ¿Por qué? Porque el gobierno de Sánchez, como está sediento del dinerito europeo, propuso a la Comisión Europea una reforma que garantizase, bueno, más o menos el equilibrio en el sistema de pensiones. O sea, una risa, porque el gobierno no ha luchado por el equilibrio en el sistema de pensiones nunca. Si no hace más que gastar. Es completamente lo contrario. ¿Qué pasó entonces? El gobierno aprueba la reforma de pensiones, Bruselas le echa un ojo y dice, oye, esto yo, señor Escrivá, no me lo creo mucho, yo creo que aquí hay que hacer algo más serio porque es que esto no cuela. ¿Qué dice Escrivá? Bueno, pues te voy a aplicar una cláusula de cierre, un botón rojo, que ahora mismo estaba en manos de la AIREF, por si no nos cuadran mucho las cuentas, la AIREF aprieta ese botón rojo y ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer. Achicar gasto. Achicar gasto, o el lado contrario sería subir impuestos, que es lo que más le gusta al gobierno, pero vamos, que tenías que tomar medidas. Si la AIREF te decía, con este examen tan importante, que el gobierno, bueno, pues lo está celebrando el resultado, si la AIREF te decía, ojo Pedro Sánchez, tienes que aplicar una reforma a la nueva reforma de pensiones, o se suben más impuestos para pagar las pensiones o se recorta el gasto en pensiones. Bueno, hay otra opción, que a ver si algún día a alguno se le pasa por la cabeza, que es, en vez de estar insultando y bombardeando a las empresas, favorecer una mayor implantación. Esa mayor implantación de empresas te llevaría a una mayor base de trabajadores, que estamos en el doble de la tasa de paro de la UE. Si contratas a mucha más gente, sin pagar más, tienes el doble de pagadores y, por lo tanto, incrementarías los ingresos por cotizaciones sin tener que destrozarle la vida a nadie. Pero no, ellos son más de destrozar. Eso ya no. Bueno, pues ¿qué ha pasado ahora? Que la AIREF le ha dado un aprobado raspado al gobierno. Le ha dicho que no tiene que hacer nada con la reforma, patada para adelante, que siga, y la ministra de Seguridad Social lo está celebrando por todo lo alto. Y el diagnóstico principal es que no son necesarias medidas adicionales para en materia de pensiones. La sostenibilidad hoy está garantizada y todos los datos que podían ir bien han ido incluso mejor. Así que miramos al futuro con optimismo, vamos en la senda correcta. Y un churro. O sea, cuando llegaron ellos al gobierno, 38.000 millones de deuda de la Seguridad Social. En estos momentos, 126.000 millones. Repito, de 38.000 millones de deuda a 126.000, y dicen, no hay que hacer nada. O sea, me has recordado cuando salías del colegio y decías, viernes sin deberes, no hay que hacer nada. De verdad que es una cosa patética. No tengo que hacer nada hasta el lunes. Bueno, pues esto tiene trampa, es un trampantojo como ya nos esperábamos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la AIREF le ha aprobado ese cinquillo, ese 4,9 que le ha subido a 5 a la reforma de pensiones? Pues por una manipulación del gobierno del libro. El gobierno publicó en el BOE cuáles iban a ser las instrucciones para hacer el examen. O sea, el examinado le dio las instrucciones al examinador. Esto, vamos, ni en el país de la piruleta. El alumno le dijo al profesor, mira, me vas a preguntar por mi nombre y dirección. Y luego ya sí es una preguntilla que ya te voy a decir yo cuál es. Bueno, pues entre esas instrucciones, por ejemplo, estaba que se considerase un ingreso las transferencias del Estado. Pero ¿cómo va a ser eso un ingreso de la Seguridad Social? El ingreso tiene que ser las cotizaciones, que nosotros con nuestro trabajo, las empresas con el suyo paguen cotizaciones y de ahí se paguen las pensiones, no que te haga el Estado un ingreso a cuenta. Vamos, explicado. El sistema de pensiones se tiene que nutrir obviamente de lo que pagamos por cotizaciones. Bien, pues lo que pagamos por cotizaciones llega aquí. A partir de aquí empieza todo el déficit de la Seguridad Social. Pli, 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 pli. ¿Qué ha hecho el gobierno? Decir, bueno, todo esto lo pongo yo. ¿De dónde? De los impuestos de los mismos, ¿vale? Pero se lo echa a la palada de dinero. Más de 50.000 millones de euros. ¿Y qué es lo que le dijo aquí la persona que dice que no hay que hacer absolutamente nada? ¿Qué es lo que le dijo vía BOE al examinador? Le dijo, todo esto me lo cuenta como si fueran cotizaciones. Ya está, arreglado el problema. ¡Ole! O sea, es como si en un examen tú coges y dices, mire, estas preguntas se las respondo yo. Luego se lo pasa al empollón de la clase que va a responder al resto. Y la nota para mí. Literal.
literal. Sí, bueno, le di otro tipo de instrucciones también en cuanto a envejecimiento poblacional, le di otro tipo de instrucciones en cuanto a ingresos. Y entonces con eso ha sacado un aprobado raspado. El aprobado raspado, y lo llamamos así porque es que el informe de la AIREF, o sea, al final el gasto neto en pensiones te tenía que dar un 13,3%, si te daba un 13,3%, botón del pánico, cláusula de cierre y se recortaban las pensiones o se subían impuestos. 13,3% del... 13,3% del Producto Interior Bruto. Del PIB. ¿Cuál ha sido el resultado? 13,2%. Y eso colando todas las trampas. 13,2% colando todas las trampas que vamos a ver en la siguiente pantalla. ¿Cuál ha sido el resultado de la AIREF y qué dice exactamente la AIREF al gobierno? 13,2%, por debajo del 13,3%. Qué casualidad, o sea, las cuentas cuadras. No, que esto era alerta roja. No podía ser otra. Esto era ya botón rojo. Que esto, esa cosa que celebra con tanto optimismo el Masaid es alerta amarilla es que o alerta naranja. Que casi te quedas en el suspenso. ¿Y qué dice la AIREF? El gasto que me está poniendo el gobierno, que es el gasto medio promedio, no es un indicador adecuado de sostenibilidad. O sea, se lo está diciendo, señora del Masaid, las pensiones no son sostenibles ni se ha mejorado nada. Te está diciendo que es que de sostenibilidad no tiene ningún tipo de criterio y que merma nuestra capacidad de supervisión y nuestra independencia. También te digo una cosa, si vas a escribir esto, ten un poquito de decencia. Ya. Entonces, cuando te ponen en el BOE, me va a hacer el examen que yo le diga, coges y haces una cosica así, muy sencilla, y dices, mira, yo no puedo trabajar con estos criterios. Recurres a la Unión Europea y dices, miren, yo tengo una serie de obligaciones con ustedes de transparencia. Me están diciendo que no puedo hacer un examen como lo tengo que hacer, así que no lo pienso hacer. O sea, eso en mi pueblo es lo que se llama decencia. Eso es la gran incoherencia de la AIREF, porque parecía que este era el único organismo económico que teníamos independiente. Sí que es verdad que su presidenta, bueno, pues nos está plegando mucho al gobierno, pero le ha aprobado su gran reforma. Aquí se ha plegado como una persiana, y entonces ahora mismo parece que queda, ahora la Comisión Europea lo está investigando y lo está mirando porque tampoco se fían, pero parece que el gobierno sí que es verdad que ha tomado buenas medidas para mantener el equilibrio de las pensiones, que es que el equilibrio no existe, lo que hay es un agujero descomunal. Y con el lío que tenemos de gasto en defensa, además, la Unión Europea, yo estoy convencido que no le va a decir nada. Claro. Va a decir, mira, que se apañen ahí, están todos locos ahí abajo, ellos sabrán lo que hacen. Exactamente, y bueno, aquí por ejemplo tenemos el lado de los gastos, esto es un informe de envejecimiento que es de la Comisión Europea, aquí mejora un poco el lado de los gastos y aquí el lado de los ingresos. Esto lo compra la AIREF, porque aquí le podemos echar la culpa a la Comisión Europea, pero aquí la AIREF está comprando que el mecanismo de equidad intergeneracional hasta 2050 te va a dar unos ingresos del 0,4, que las bases máximas de cotización, palazo a los sueldos altos, te van a dar unos ingresos del 0,3, cotización adicional de solidaridad, todos estos son subidas de los impuestos al trabajo que tenemos ahora mismo aplicados, las transferencias del Estado es un ingreso, medidas laborales... Pero atención a lo que te está diciendo, hasta la fecha las transferencias, esos 50.000 millones, han implicado con respecto a los ingresos o la variación de ingresos totales 0,2 y va a subir hasta representar el 0,3. Es decir, que no solamente es que vaya... el sistema. Claro, no solamente es que vaya a haber transferencias, ha habido transferencias que están edulcorando o tapando la situación real, que es de insostenibilidad, sino que encima ya les adelantamos que va a haberlo más. ¿Por qué? Porque va a haber más insostenibilidad, si no, no tendrías que estar trasladando más fondos públicos. Y luego estás celebrando, por ejemplo, que el incremento del salario mínimo te aumenta los ingresos por cotizaciones sociales. Te puede aumentar, tenemos numerosos datos y numerosos informes de la AIREF que demuestran que el salario mínimo y la subida del SMI generan destrucción del empleo. Si hemos despedido o dejamos de contratar, no existen esos ingresos por cotizaciones. Claro. Entonces, esto es una cuenta de la vieja en la que la AIREF ha tirado por el camino del medio, critica al gobierno, porque la verdad que es que esta frase es completamente demoledora, pero no le apruebes la reforma. AIREF, no le apruebes la reforma para que queden bien y los próximos 3 años nos vayamos a ver con una patata te digo más una gorda. Cosa, incluso el 13,2 o 13,3 es sobre un PIB que está inflado por gasto público. Entonces, o sea, si el gasto público sale de quitarle poder adquisitivo a todas las personas, incluidos los pensionistas, o sea, ¿cómo me puedes decir que eso le da sostenibilidad al sistema de pensiones si se lo estás quitando a la persona jubilada por otro lado? O sea, es que es ridículo. O sea, todo el cálculo es ridículo. Es completamente demencial. Vamos a ver los verdaderos números de la Seguridad Social, los que Pedro Sánchez, bueno, no está ni le espera, ni Pedro, ni el Masain, ni nadie, pero es que estos son datos a cierre de 2024 y esto es el verdadero problema de las pensiones es este. La bomba de relojería de nuestro presupuesto es este. Deuda de la Seguridad Social, a día de hoy, más de 126.000 millones de euros.
Sí, sí, sí. O sea, tenemos un déficit oficial. No son capaces ni maquillando Cada las año cifras de llegar al superávit a la Seguridad Social. Cerramos el año con 9.000 millones, que podemos decir que no es nada. Pero es que cada año, a cierre de 2024, llevamos ingresados más de 48.000 millones de euros. Transferencias con el presupuesto público. Esto de que los trabajadores pagan las pensiones es completamente mentira. Necesitamos del presupuesto, del resto de impuestos, para pagar las pensiones. Unas pensiones que cada vez van a ser más caras, porque cada vez van a cobrar más, porque el envejecimiento poblacional cada vez es mayor, porque según datos de la AIREF, que el informe es de 200 páginas y ahí sí que es verdad que da muchísimos detalles, cada vez va a haber menos personas en edad de trabajar, y ese, aún con todo tipo de inmigración, todos los cálculos que haya optimistas, va a haber menos personas, gente que no trabaje, menos tasa de natalidad. Es que lo que es insostenible es indiscutible. Y luego, por último, hucha de las pensiones, el gran truco. O sea, no es capaz la hucha de las pensiones ni de cubrir el déficit oficial. Es una cosa completamente escandalosa. Esto es un invento que se ha hecho ahora el gobierno, lo hemos estrenado en 2023, y que consiste en llenar un fondo con cotizaciones sociales de todos los trabajadores, que el 1 de enero suben. No, pero sobre todo si es que hay dos partidas que son obvias. La deuda la tenemos disparada, ya les daba antes el dato, de 38.000 millones cuando llegó Pedro Sánchez a más de 126.000 millones de deuda. O sea, si tú vas incrementando tu deuda, es que las cuentas no salen. ¿Cómo puedes salir en Masaiz y decir no tenemos que hacer nada? Pero si estás disparando la deuda, y esta otra partida, prácticamente 50.000 millones cada año que tenemos que echar a paladas de los impuestos para cubrir el boquete, porque si no, literalmente, no se podrían pagar las pensiones. ¿Cómo me puedes decir que no tienes nada que hacer? ¿Cómo me puedes decir que no tienes nada que hacer? Es que esta cifra, casi 50.000 millones, prácticamente es la mitad del IRPF que pagamos todos los españoles cada año. O sea, es una locura, y dices que no tienes nada que hacer. Ya está, hala, todos nos tiramos a descansar. O sea, esto es un sistema que no cuadra por ningún lado. Se está disparando la deuda, se dispara el déficit y se dispara la cobertura de dinero sacada de otro bolsillo de los mismos contribuyentes para intentar tapar los boquetes que hay. Pues sí, bueno, cuando el gobierno nos da buenas noticias o intenta presumir de algo, vamos a recordarle estos números que iremos actualizando pues cada mes prácticamente, cada mes récord en gasto en pensiones, cada vez el número de pensionistas es mayor, cada vez las nóminas de las pensiones son mayores y cada vez la economía productiva está más asfixiada. ¿Algo más tenemos? Nada más, de momento, por hoy. Vale, pues nada, ya háganse la idea de que esta cifra ya habrá crecido, porque esto es así, lo del endeudamiento con este gobierno es una cosa surrealista. Bueno, que les dejamos ya a levantar España, que anda que no nos hace falta.